Mi nombre es Evelyn Perdomo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y en la asignatura de Derecho Constitucional vamos a hablar de varios temas importantes como son la ley, los tipos de leyes formales, las leyes orgánicas, las leyes habilitantes y la reserva legal. Tenemos entonces en la definición de lo que es la ley, dentro del ámbito jurídico puede ser definida como aquellas normas generales y de carácter obligatorio que han sido dictaminadas por el poder correspondiente con el objeto de establecer órganos que permitan alcanzar determinadas metas o para la regulación de las conductas humanas. Este ordenamiento tiene a su vez los siguientes caracteres. Primeramente tenemos la bilateralidad, que es el efecto propio de la norma jurídica de producir un deber jurídico en una persona y un derecho en otra. Luego tenemos como segundo punto la coercibilidad, que es la norma que postula un deber jurídico que debe ser cumplido por parte del obligado, y el solo hecho de que este deber jurídico sea impuesto no es suficiente para su cumplimiento. Luego tenemos la generalidad, que es la norma jurídica que prevé para categorías de personas y no para personas en particular, aun cuando ellas estén llamadas particularmente a través de su relación en un caso concreto. Luego tenemos la abstracción, que está concebida en el sentido de que la norma no dispone para caso concreto, para hechos particularmente determinados, sino para categorías de hechos, es decir, para tipos. Luego tenemos la legitimidad, que consiste en que la norma, para ser obligatoria, debe cumplir con determinados requisitos establecidos en el propio ordenamiento jurídico al cual ésta pertenece. Entonces tenemos también que a través de la permanencia de la ley se rige durante todo el tiempo de su existencia hasta que no venga una nueva norma jurídica a derogarla o hasta que no se cumplan las condiciones que fueron establecidas por el legislador para su cese en vigencia. Luego tenemos la obligatoriedad, que significa o implica la obligación de cada individuo de hacer u omitir lo que la ley le establece. Tenemos por último la justicia, que se aplica en forma implícita en la ley y puede ser interpretada por el jurista correspondiente, lo que significa dar a quien lo que en verdad le corresponde. Continuamos con las leyes formales. ¿Qué son las leyes formales? Se les llama así por su sentido formal, puesto que han sido dictadas de acuerdo a las normas constitucionales previstas y son importantes por la jerarquía que ocupan como instrumentos jurídicos de eficacia general, que son aprobadas por la Asamblea Nacional con sujeción a procedimientos que la Constitución establece. También tenemos que se distinguen entre ellas las leyes orgánicas, los tratados internacionales, los códigos, decretos, leyes y las leyes habilitantes y las leyes ordinarias. El proceso de formación de las leyes formales consiste en la elaboración del proyecto de ley que tendrá que presentarse a la Asamblea Nacional por aquellos que tienen la facultad de iniciarla. En nuestro país corresponde, según el artículo 204 de nuestra Constitución, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, también a los integrantes de la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, también muy importante al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, a los electores y electores en un número no menor de 0,1%, también al Consejo Legislativo, y una vez aprobado, el proyecto se le discute 2 veces en la Asamblea Nacional y según el artículo 207 de nuestra Constitución, luego de aprobar el proyecto, el presidente de la República deberá sancionar esta ley. La promulgación corresponde al Poder Ejecutivo, que colabora de esta manera en la formación de la ley. En Venezuela, la ley queda en vigencia al publicarse en el correspondiente cúmplice elaborado en la Gaceta Oficial. Tenemos seguidamente las leyes orgánicas, las que así se denominan en la Constitución, dictadas por organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales, y las que sirven en marco normativo a otras leyes. Radicando así su importancia, las leyes orgánicas integran una especie o categoría de leyes que ostentan un nivel jerárquico intermedio entre la Constitución y la ley ordinaria. Ejemplo de estas leyes orgánicas tenemos la LONA, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y entre otras. Tenemos también que para el proceso de formación de estas leyes, este proyecto es previamente admitido por la Asamblea Nacional por el voto de 2/3 partes
de los integrantes presentes antes de iniciar la discusión al respectivo proyecto. Igualmente, para su modificación también se hace este procedimiento. La ley que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánica será remitida antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncien acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de 10 días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación, y la Sala Constitucional declarará si no es orgánica. Entonces esta ley perdería el carácter al que en verdad le contribuye ese determinada ley. Las leyes habilitantes son las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan al presidente de la República con rango y valor de ley. Son importantes para los venezolanos, puesto que a través de estas leyes se pueden dictar medidas en materias económicas o financieras, como por ejemplo las que están en la actualidad. La ley habilitante debe fijar el plazo de su ejercicio. En efecto, el artículo 236 de la Constitución establece en su ordinal 8 la facultad del presidente de la República de dictar decretos con fuerza de ley, previa autorización por una ley habilitante, que es lo que debidamente se debe hacer. Por último, tenemos la definición de lo que es la reserva legal. La figura de la reserva legal viene dada por la consagración a nivel constitucional de determinadas materias que, debido a la importancia jurídica y política que tienen asignadas, solo pueden ser reguladas mediante ley, desde el punto de vista formal, y ello excluye la posibilidad de que tales materias sean desarrolladas mediante reglamento o cualquier otro instrumento normativo que no goce de dicho rango legal. Una de las más importantes garantías constitucionales es la reserva legal, es decir, que las limitaciones o restricciones a los derechos y garantías constitucionales, según el artículo 19 al 129 de la Constitución, solo pueden ser establecidas por un órgano colegial que representa al pueblo en su diversidad, y esto lo constituye la Asamblea Nacional. Bueno, con esto culmino mi exposición. Muchas gracias por su atención.